Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy meditaremos en el Salmo 137, versículos del 8 al 9, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Aquí tenemos dos nuevas bienaventuranzas bíblicas. Esta es bastante más difícil de explicar. Para entender estos dos versos hay que leer el Salmo completo y conocer la historia que lo rodea. En el año 587 a.C., los caldeos, una tribu del sur de Babilonia, que finalmente llegó a dominar todo el país, y justamente de esa tribu de la que procedía la dinastía de Nabucodonosor, derrotaron Jerusalén. Y los edomitas, que eran medio hermanos de los judíos, porque descendían también de Abraham y de Isaac, ayudaron a sus enemigos, a los babilonios, a matar a los judíos y destruir la ciudad. Todo este salmo es un canto de lamento del pueblo de Judá contra aquellos que los habían invadido, aquellos que arrasaron la ciudad, subyugado, oprimido hasta la esclavitud, torturado y asesinado al pueblo de las maneras más crueles imaginables. Un canto en el que el salmista pide justicia contra Edom y contra Babilonia. La maldad de ellos fue tan enorme que Dios mismo profetizó por medio del profeta Isaías que les daría el pago que merecían sus hechos, conforme a sus maldades. Lo pueden ver en Isaías capítulo 13 y 14. Más tarde, en el año 539 a.C., les llegó su hora. Los medos y los persas destruyeron Babilonia y muchos de los pueblos que habían sido oprimidos por los babilonios vinieron para ver su derrota. Este salmo fue escrito por una de las víctimas de sus maldades. Por eso dice, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Esta es la clave para entender este pasaje y la frase que viene a continuación. El salmista está pidiendo venganza. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Esta frase realmente es dura, pero debemos entender que no es una frase que Dios diga. No debemos entenderlo como palabra directamente de Dios, sino que es el salmista que había vivido las matanzas de Babilonia, que Babilonia había realizado en Judá, es quien está escribiendo estas palabras. En una paráfrasis libre, lo que viene a decir es, Señor, trata a los babilonios del mismo modo en que ellos nos trataron a nosotros. Esta actitud comprensible desde la perspectiva humana nada tiene que ver con la voluntad de Dios, sino con la de aquellos que vieron a sus propios hijos morir estrellados por los babilonios contra las peñas. Por eso clamaban justicia. Clamaban diciendo, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Ahora, ¿qué podemos aprender de una bienaventuranza como esta? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestros días? Teniendo como tenemos el conocimiento de la historia, no juzgamos al salmista por escribir estas palabras. Tampoco las celebramos, pues sabemos que, como está escrito, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo dice Santiago capítulo 1, verso 20. Sabemos que en este mundo tendremos aflicciones, pero no debemos permitir que el rencor, el odio, hagan nido en nuestros corazones, sino que, como el apóstol Pablo enseñó,
No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículo del 17 al 21. Dios quiera que jamás tengamos que vivir lo que vivió la nación de Judá a manos de Babilonia. Pero si acaso alguna vez nos vemos abocados como Israel a defenderse, a sufrir, tampoco lo juzguemos tan rápidamente sin antes ponernos en el lugar de ese pueblo. Por otro lado, dejemos que Dios sea quien haga justicia y dé a cada cual el pago que merezcan sus hechos. Nosotros oremos que Dios nos libre del enemigo. Actualmente nuestro enemigo no es Babilonia, sino Satanás y sus demonios. Que nos guarde de todo mal, que Dios nos guarde, que nos bendiga conforme a su misericordia, porque nuestra bienaventuranza está en Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Un abrazo en Cristo.